Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes desde la Fundación Tocqueville para entregarles esta charla con palabras escogidas de Padre Ignacio de sus libros y charlas sobre el pobre de Nazaret. Queremos dar una mirada a Jesús, aquel que nos mostró un mundo nuevo y la esperanza de caminar en la luz. Vivimos días atrás el nacimiento del niño Jesús en un pesebre de Belén. Ese niño que con el paso de los años se va descubriendo a sí mismo como el Hijo amado del Padre y acoge su misión como un pobre de Dios y siervo doliente, como dice Isaías, para instaurar un reino nuevo en una entrega sin límites al servicio de los hombres. Jesucristo renunció a todas las ventajas de ser Dios y se sometió a todas las desventajas de ser hombre, y una vez a nuestra estatura, necesitó realizar dentro de sí mismo una gran inversión de fuerzas e instintos, porque nosotros somos connaturalmente egocéntricos, inclinados hacia nosotros mismos y buscadores de nuestros propios intereses. Jesús, el pobre de Nazaret, se dispuso llegar a ser el hombre para los hombres, y él pudo deshacer por medio de la revolución del amor los incontables hijos del egoísmo. Tuvo que llegar a ser pobre y humilde de corazón, porque solo un corazón despojado puede estar abierto a los demás. Hizo en sí un enorme vacío, negándose a sí mismo, y ese vacío fue para él el espacio de libertad que le permitió ser quien es para nosotros. Por ser pobre fue libre, por libre fue disponible, y por disponible pudo ser el servidor del Padre y de sus hermanos. Podemos decir, pasó de la pobreza al amor. Descendió incluso a unos niveles impensados, hasta tocar el fondo, la nada misma, negando su propio instinto de vivir en obediencia amorosa al Padre, cuya voluntad había permitido que el Hijo amado desapareciera en una catástrofe, sumiso, obediente, mudo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Negándose a sí mismo, Cristo se trascendió a sí mismo. Repetimos, esa amorosa entrega a la voluntad del Padre cavó en el suelo de Jesús un vacío infinito y lo convirtió en un territorio enteramente libre. Y a través de ese vacío, como a través de un túnel, se realizó la proyección y comunicación del Dios amor a la historia de los hombres. Y ese túnel tiene un nombre: Jesús de Nazaret. En la vida de todo ser humano existen incontables fuentes de dolor. Hoy vamos a mirar la universalidad del dolor humano y cómo Cristo nos entrega un ejemplo dinámico y fecundo para dar sentido al dolor. Primeramente diremos que Jesús había sido un hombre que conocía la alegría, comía y bebía con sus amigos, era muy cercano a los niños. Nos dice el Evangelio que desde un monte nos enseñaba la manera de ser más felices, que acogiéramos el reino. Todo en él promovía la unidad, la armonía, en otras palabras, que fuéramos libres y felices. Por eso podemos decir que el Evangelio es un himno a la alegría. Pero también él llegó a ser el varón de dolores, porque pudo liberarnos del dolor al conocerlo por experiencia.
Los evangelios nos presentan a Jesús como un hombre muchas veces abrumado por el sufrimiento. De ahí su capacidad de compasión, porque solo el que ha padecido mucho puede compadecerse tanto. Por ejemplo, estando Jesús en la sinagoga, se hizo presente un hombre que tenía el brazo paralizado. Y dice el texto evangélico: y dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende el brazo. El hombre extendió el brazo y quedó curado. ¿Y qué sucedió después? Pues, en cuanto salieron los fariseos, se confabularon para tramar cómo eliminarlo. En otra escena, vemos a Jesús alejándose desengañado de su tierra. Lucas dice que los nazarenos estaban tan enojados que lo arrojaron fuera de la ciudad. Y él, entristecido, les dice: un profeta solo en su casa y en su tierra corre peligro. Su decepción fue tan grande que no pudo hacer allí ningún milagro. También los evangelios nos cuentan que Jesús, en sus últimas semanas, estuvo rodeado de indiferencia, de cobardía, odio y traición. Sus amigos lo dejaron solo. Pedro lo negó. En otra oportunidad les pidió que lo acompañaran y ellos se quedaron dormidos. Jesús tenía todos los motivos para retirarse de la vida decepcionado de la raza humana, pero no lo hizo. En las horas de la pasión nunca lo vemos encerrado en sí mismo, rumiando su fracaso, entregado a la autocompasión. Al contrario, en todo momento lo vemos olvidado de sí mismo y preocupado por los demás. La carta a los Hebreos nos dice que Cristo, sufriendo, aprendió a obedecer. Nos llama la atención el término obedecer. Esta palabra obedecer indica que Jesús asumía el dolor de una manera activa y personal, como una ofrenda consciente y voluntaria, y así dio a su sufrimiento una finalidad y un significado. Ahora, tenemos que tener claro que sufrir voluntariamente no significa que Cristo saliera a buscar de modo expreso el sufrimiento, sino que cuando el dolor se hizo presente en su vida, no lo consideró una ciega fatalidad o mala suerte, sino como la voluntad del Padre. Asumió en silencio y con amor la voluntad que permitía aquel sufrimiento. Por haber sufrido, Jesús puede ayudar a los que sufren, hermanándose con ellos en el dolor. Cuando nos dice: vengan a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré, Jesús tiene voz y autoridad para convocar a todos los agobiados por los sufrimientos, para ofrecerles una copa de alivio y descanso. Venid a mí. Es decir, hoy es Jesús mismo quien está sufriendo y muriendo de nuevo, hermanado y convertido en una misma cosa con todos los que agonizan, los enfermos, los pobres, los carentes de amor, los cesantes, los traicionados, los injuriados, los encarcelados, los tristes y tanto otro dolor. Es Él en nosotros, sufriendo con nosotros. No estamos solos en este dolor. Nos abraza y nos habla suavemente al oído: no tengas miedo, estoy contigo. El Evangelio es un himno de alegría, una feliz noticia, porque el mensaje de Jesús surge desde lo más profundo de su interioridad
habitada por la paternidad acogedora de Dios. Los episodios en que Jesús expresa positivamente su alegría, serenidad, confianza en el Padre, se suceden a lo largo del Evangelio, como en el Sermón de la Montaña, el grano de mostaza, la perla del gran valor y tantos otros pasajes que ustedes recuerdan. Así hablaba Jesucristo. Sus parábolas emocionan y contagian, llevando a toda la gente alegría y esperanza. Y así Jesús, desplegando un abanico multicolor de parábolas y comparaciones para mostrar que el Padre nos ama gratuitamente. Así iba Él por toda la Galilea. Un mensaje tan optimista solo puede brotar de un corazón gozoso, y por eso estamos afirmando que el Evangelio es un himno a la alegría. Esta revolución del amor que nos trajo Jesucristo no solo puede levantar e impulsar un mundo nuevo por trayectorias optimistas, sino que, y esto es lo más importante, Cristo es el único que puede descender hasta los abismos de nuestros miedos y encantar nuestro horror al vacío. Jesucristo es el que ha venido, pero también el que está viniendo. Ambos aspectos se complementan, caminando al unísono hacia la plenitud. Jesucristo, siendo perfecto y acabado en sí mismo, es siempre para nosotros incompleto e inagotable. Ahora, cuando caiga el telón de la historia, entonces será cumplidamente completo, o mejor, cuando Él haya llegado a su plenitud, entonces caerá el telón de la historia. Quienes se han cruzado con Él en algún momento de su vida tendrán una imagen en la retina, una imagen original, aunque siempre distinta. Y en la medida en que las distintas imágenes se vayan superponiendo, la fotografía de Jesús se irá haciendo más y más completa. Y así, la mirada cristiana desde distintas perspectivas nos dará diversos matices originales a la figura de Cristo. No será fácil lograr comprender o abarcar en su totalidad la vastedad del misterio de Cristo. Grandes figuras como San Francisco de Asís o Santa Teresa, ni siquiera ellos, con sus ojos asombrados, lograron abarcar las dimensiones de la inescrutable riqueza de Cristo. Cristo Jesús ha sido, a lo largo de la vida, aquel no sé qué que le da sentido a todo. Muchísimos han luchado por Él, han caminado hacia Él, y Él ha sido compañero de ruta y la ruta misma. Él continúa esperando a los combatientes con una corona de oro en las manos. Hemos apostado por Él y tenemos la certeza de haber acertado en la apuesta. La noche se nos viene encima y es duro caminar a oscuras. Él se transformó para nosotros en una columna de luz a cuyo resplandor pudimos caminar la noche entera. Cuando la lámpara se apague, Él será nuestro puerto final. Ahí dormirán nuestros remos cansados, nuestras pasiones agitadas y nuestros sueños imposibles. Él mismo será nuestro descanso y el aceite sobre las heridas, el paso de la desolación a la consolación. Todo eso y mucho más lo hemos vivido tomados firmemente de la mano potente y amante de nuestro amado Señor Jesucristo. Es este mismo Jesús
el que transforma los lamentos en canciones, el luto en danza y la muerte en vida. Este es Jesús, el ideal eterno del alma profunda de la humanidad. Ya viene con una provisión de pan y agua y de aceite para las lámparas y las heridas. Cuando llegue el Señor, el mundo se apaciguará. La luz luchará con las sombras y las vencerá. Las jaulas se abrirán, las cadenas se romperán, se oxidarán las espadas y solo quedarán los arados sobre los campos dilatados. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Muchas gracias por su atención. Deseamos haber despertado la nostalgia de ese Cristo que es el ideal eterno del alma profunda de la humanidad y caminar de su mano en este año de incertidumbres, pero llenos de la esperanza cierta que nos trajo desde el humilde pesebre de Belén. Hasta pronto y muy buenas tardes.